noches. Mi nombre es Noelia Cerro, estudiante de Psicología de la Universidad UNAR. Y hoy en la clase de Historia Crítica de Colombia vamos a hablar sobre la masacre de La Bananera de 1928. Estamos aquí con el señor Fernando Cerro, el cual nos va a ayudar con esta entrevista el día de hoy. El directo informado, el cual autoriza las preguntas y la entrevista. Señor Fernández, quiero preguntarle a usted como conocedor de la historia de La Bananera, ¿qué sabe o qué ha escuchado sobre la masacre de La Bananera de 1928? Bueno, ¿qué te puedo decir? Dice la historia que entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 se dio una protesta de los trabajadores de La Bananera buscando mejores medios de trabajo y mejores condiciones económicas. A raíz de eso se fueron a una protesta más de 2.500 trabajadores, entre cortadores, limpiadores y todo eso. Llegaron a reunirse con la empresa que en ese entonces se llamaba United Fruit de Estados Unidos. Hoy en día se llama Chiquita Branch. Okay. Bueno, le pregunto por qué cree que fue un hecho importante para la historia de Colombia. Eso fue un hecho importante porque eso marcó lo que fueron los derechos de los trabajadores, que en ese entonces le pagaban una miseria y le pagaban con vales. Dice la historia que le pagaban con vales para que fueran a sacar mercancías a almacenes que eran de la propiedad de la bananera de Estados Unidos. O sea, y le cobraban un impuesto muy alto. O sea que ellos, en sí su sueldo no era nada. Debido a eso se fueron a la huelga. ¿Qué pasó? Que como no, ellos se reunieron con los dueños de los trabajadores de la empresa, los trabajadores con la empresa se reunieron y no llegaron a ningún acuerdo. De ahí vino la masacre. ¿Qué consecuencias tuvo para las familias y comunidades de esa época? Bueno, una de las consecuencias en la masacre, masacraron a más de 2.000 trabajadores y eso todavía no se sabe. Vivieron mucho heridos. No se sabe si había Más muertos y más heridos. La consecuencia también que tuvieron fue que los trabajadores y los pobladores de las regiones de por ahí pasaban mucho trabajo porque la empresa tomó represalias con ellos. Okay. ¿Considera que aún hoy en día se sienten las repercusiones de ese hecho en nuestro país? Sí, claro, sí, la repercusión sí, porque eso marcó a que hoy en día los partidos políticos y los trabajadores han conseguido todavía la fecha de que los paros de las empresas les suban tengan buenas condiciones de horario, de salario. Se mejoró Totalmente a raíz de esa es una de los paros de Colombia, uno de los primeros que marcó mucho en eso. ¿Qué enseñanza creo que podemos traer para el presente sobre el hecho histórico? Bueno, ¿qué presente? El presente, como te dije, es que todavía ahora los partidos políticos son respetados. Ahora cada quien tiene derecho a escoger su partido político y es respetado en eso. Y que los trabajadores hoy en día, a raíz de los derechos de ellos, consiguen mejores cosas en la vida.
Gracias a ese hecho histórico, Colombia tuvo muchos cambios en lo que fue los derechos de los trabajadores y los beneficios que tiene que tener un trabajador. Gracias por compartir su visión y su experiencia y su conocimiento sobre este hecho histórico de Colombia. Con esto podemos reflexionar de que la psicología está mucho en estos hechos históricos, porque a raíz de eso hay muchas personas que tienen todavía secuelas y consecuencias a pesar de que han pasado muchos años. Ha sido algo que dejó marcado al país y que creo que todavía sigue marcando a personas que recuerdan y que vivieron esos momentos que fueron tan feos en su momento. Sí, claro, eso es importante ahí porque también, bueno, eso primero que todo fue bajo el gobierno de un conservador, Miguel Abadía Hernández, que era el presidente de esa época, y él fue el que ordenó esa masacre. Le ordenó al el entonces general de esa fecha, un señor apellido Carlos, no me acuerdo el nombre, Carlos. Bueno, él era el comandante del ejército de esa fecha y ordenó, después de un mes de huelga, los trabajadores no querían trabajar, ordenó la masacre de que entraran disparándole a los trabajadores, gente inocente que murió en esa masacre. Bueno, gracias señor Fernando por acompañarme en esta entrevista y espero que haya sido enriquecedor para todos ustedes. No, gracias a usted señorita y con mucho gusto, yo sé bastante de historia y cuando necesite nuevamente de mi Compartir ayuda, su de mi conocimiento de historia, con mucho gusto estaré a la orden. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches.